Muy bien, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a nuestro segundo espacio abierto para el aprendizaje. Miras a que cada día o cada espacio abierto que tengamos, pues sea un momento de apoyo y reflexión para el proceso de aprendizaje que todos y cada uno de ustedes ha determinado iniciar, ¿no? En esta etapa de la media superior. Bueno, desde la preparatoria en línea CEP, pues empezamos con el segundo espacio abierto de la semana número 1. Pues aquí tenemos módulo número 5, ¿no? Generación 40 del grupo 25 de argumentación. Vamos a darle continuidad a lo que ya hemos iniciado el miércoles pasado. Entonces, en relación a las actividades integradoras o en relación a los tópicos que se han ido revisando, se han ido analizando desde esta semana que ha iniciado y que prácticamente estamos por concluir, por no decir que ya se concluyó, en el sentido de que todavía quedan 2 días para pues, participar en los foros, para participar en la entrega de sus actividades integradoras que se le han propuesto. ¿Eh? Entonces, desde ahí, pues vamos a partir para darle esta continuidad. Pues aquí nos vamos encontrando el orden del día, tenemos, como siempre, pues la bienvenida, ¿no? El propósito de la sesión y de la unidad para no perdernos, el espacio de dudas y preguntas que podríamos encontrarnos, la exposición del tema o los temas que nos ayudan a aclarar y que también vienen como sugerencias después de sus videosesiones de módulo. Ahí hay algunas sugerencias que les dan desde el formulario, entonces pues también las consideramos para desarrollarlas en lo que va de, de esta sesión de, de segundo espacio abierto para el aprendizaje. Del mismo modo, pues hay algunos ejemplos, los ejercicios, las conclusiones y la despedida, ¿no? Pues vamos a darle inicio a este segundo espacio abierto para el aprendizaje, para ir también aprovechando el tiempo. Pues doy la cordial bienvenida, como bien menciona aquí la agenda de la actividad, a Sebastián, creo que es Sebastián, ¿verdad? La otra vez igual se integró con el nombre de Carlos, o no sé si es otra persona, ahí aparece el nombre de Carlos. ¿Eh? Es Sebastián, ¿verdad? Sí. Ok, Sebastián, te pregunto porque al finalizar, pues yo tengo que evaluar la participación activa desde la plataforma y si necesito pues tu nombre completo, ¿no? Para que yo pueda agregar el puntaje que se tiene propuesto Es- al estar participando constantemente con un servidor en esos espacios abiertos que se generan. Muy bien, Sebastián. Bueno, pues bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias por compartir, por comentar, por opinar. Creo que es bastante enriquecedor el hecho de que pues estemos interactuando, ¿no? Que no sea solo... Es Carlos de Iturbide. Ok, Carlos de Iturbide. Carlos de Iturbide. Sebastián Fernando Adame Ibáñez. Muy bien, gracias por la aclaración, Sebastián. Gracias por la aclaración para que yo lo tome en cuenta al finalizar esta sesión. Bueno, pues vamos a continuarle y aquí pues vamos a ver cuál es el propósito. A manera de recordatorio, ¿no? Consideran pues es construir argumentos para sustentar opiniones mediante la elaboración de un texto argumentativo, que en este caso pues es el ensayo, ¿no? Sobre diferentes problemáticas en diversos contextos. Como bien se mencionaba en la sesión pasada, en el espacio abierto pasado, que, bueno, cada uno de ustedes, en este caso, bueno, Sebastián que está aquí y los que luego ven el video, pues pertenecen a diferentes regiones o partes del país, de tal forma que, pues son diferentes situaciones, ¿no? Geográficas, políticas, económicas, etcétera, ¿no? Situacionales, y cada espacio, cada lugar tiene sus problemáticas propias. Por eso al final dice, bueno, sobre diferentes problemáticas en diferentes contextos, ¿no? Pues ahí está unos propósitos, luego analizar posturas interdisciplinarias sobre diversas problemáticas para expresar opiniones sustentadas en argumentos mediante la generación de debates con actitud respetuosa y responsable. Creo que esto también lo comentamos en el espacio abierto pasado.
que, bueno, sigamos siendo respetuosos. Recuerden que cada semana se hace énfasis en el cuidado de las normas de etiqueta, de la etiqueta, en donde sobre todo se pide que se tenga tolerancia y se tenga respeto de lo que se argumente, se afirme en, en la comunicación que se pueda tener de manera a distancia, ¿no? De manera en línea. Luego, elaborar argumentos para el planteamiento de problemas de investigación sobre aspectos naturales, sociales, matemáticos o comunicativos del entorno para aproximarse con una actitud crítica a propuestas de solución, ¿no? Creo que en las actividades integradoras que les dejan, pues sí les piden que la problemática que se identifiquen la bajen o la apliquen al contexto donde se desarrollan, al contexto donde viven, de tal manera que, bueno, tenga una aplicación real y que no se quede solo en una percepción subjetiva o no se quede solo en generalidades o no se quede solo en conceptos que hay que memorizar, sino que se aplique, ¿no? Que ustedes logren ser críticos de las realidades que se viven en su contexto. Entonces ahí está el propósito, no lo perdamos, es el objetivo que se tiene. Para esta segunda sesión, para este segundo espacio abierto del aprendizaje, pues igual, una vez revisado los elementos o una vez revisado los recursos que propone la plataforma, entonces no sé si haya alguna duda, Sebastián, alguna pregunta, ¿no? General, si revisaron los archivos, si se revisaron los recursos, ¿hay alguna pregunta sobre algún término, sobre algún concepto que hayan encontrado en su lectura, ¿no? En la revisión del material? Por favor, para que la hagan saber y un servidor pues pueda responderla y pueda complementar o Este, aclarar la duda ante sus preguntas. Entonces, le escucho. de ninguna duda, solo que ya tengo que darme un poco de prisa para terminar la segunda actividad integradora. Escucho y permíteme tantito, voy a ver si es el micrófono de mi dispositivo. Ahora sí, dale, te escucho. De ninguna duda por el momento, solo que tengo que entregar con un poco más de prisa la segunda actividad. Eso es, no entregué antes porque estaba algo enfermo, así que a ponerme las pilas, supongo. Ok, todavía estás a tiempo, tenemos hasta el domingo, pero bueno, no habría que confiarse, como siempre se les dice, Sí, para que haya para que no haya ningún conflicto de que se haya ido el internet, de que no se cargó el archivo, que se saturó la plataforma, etcétera, ¿no? sí, Solo eso es la recomendación que se hace. Bueno, yo sí tengo dudas, sí tengo preguntas, como en la sesión pasada, en el espacio abierto pasado, bueno, pues yo les hago las siguientes preguntas que he preparado para ustedes, ¿no? ¿Qué es un ensayo? Porque es parte de las actividades que se tienen planteadas dentro de la plataforma. ¿A qué nos referimos cuando hablamos sobre un ensayo? Sebastián, lo que gustes comentar. de lo que yo sepa de un ensayo es cuando pues, lees a un artículo en voz alta, ¿no? Adelante, adelante, lo que tú consideres. De lo que yo sepa de un ensayo es cuando, según a base de mis experiencias, vas a leer un texto relacionado con los poemas o cosas relacionadas en voz alta. Muy bien, gracias, Sebastián. Bueno, pues ahí está, ¿no? Que es un ensayo, pues ya hemos estado hablando en la sesión pasada, en el espacio abierto pasado, también hablamos sobre los textos argumentativos. Podríamos decir que el ensayo pues entra en este conjunto de textos argumentativos, ¿no? Y la pregunta que sigue, ¿qué es lo más confuso en la elaboración de un ensayo? Sebastián, si has elaborado algún ensayo, ¿qué ha sido lo más confuso que te has encontrado? Pues en ocasiones pueden, sí, pues, en ocasiones pueden ser los significados de los mensajes que te dan los ensayos cuando lees, ya que en ocasiones me puedo confundir porque no puedo captar el mensaje que te transmite, por si de alguna manera, en algunos casos. Muy bien, sería aquí en este caso la comprensión, creo, ¿no? Cuando es a veces muy técnico, cuando se tienen artículos o ensayos muy,
muy elaborados, y aquí va a depender del área, ¿no?, de conocimiento al cual estemos abordando, ¿no? No es lo mismo leer un ensayo de medicina que a leer un ensayo de política, o un ensayo sobre la comunicación, o un ensayo sobre las redes sociales, o un ensayo sobre armas nucleares, etcétera, ¿no? Entonces aquí va a depender, Sebastián, de la línea o el área del conocimiento al cual esté presentado. ¿Por qué hago referencia en esto? Porque, bueno, pues tenemos que tener, como bien mencionas tú, los conceptos básicos para la comprensión del ensayo, ¿no? Entonces, es como una limitante, o lo que podría truncarnos en cuanto a la comprensión, que es lo que tú externas, y en cuanto a la construcción, pues probablemente tenga el mismo efecto, ¿no? Si yo no tengo conocimientos, si yo no he leído, si yo no he investigado, pues difícilmente voy a construir un buen ensayo que me pueda ayudar a convencer o persuadir a mi lector, ¿no? Bueno, pues aquí las partes de un ensayo, ¿tienes nociones de ello, Sebastián? ¿Cuáles serían las partes de un ensayo? Las partes de un ensayo, Sí, lo que tú sepas o conozcas. Adelante. las partes, cuando haces un ensayo, perdón, ensayo, podría ser practicar, di unas palabras que vas a leer, podría ser un poema o una especie de acción que vas a realizar para perfeccionar cuando perfecciona su ejecución. Ok, Sebastián, muchas gracias. Sí, Bien, bueno, pues aquí tenemos esta parte, ¿no? Cuando hablamos de un ensayo como texto argumentativo, pues hay que considerar que debe de llevar, y es una clasificación generalizada de diferentes autores que van a mencionar cuál es la estructura básica de un ensayo, y tenemos de antemano la introducción, el cuerpo y las conclusiones, ¿no? De manera general podríamos encontrarnos estas características del ensayo. Recuerden, un ensayo como tal es un texto argumentativo que intenta persuadir, convencer al lector, y que debe de tener esta estructura general. Introducción, bueno, de antemano, ¿no? El título, la introducción, el cuerpo del ensayo y las conclusiones. Al final, igual, pues las referencias de las cuales nos estamos basando para realizar nuestras afirmaciones, ¿no? Y la última pregunta: ¿qué relación hay entre ensayo, argumentos, opiniones y afirmaciones? Bueno, que lo hemos revisado, analizado, comentado en la sesión anterior, pues no nos queda más que decir que pues un ensayo está constituido por cada uno de esos elementos, ¿no? Podemos encontrar en un ensayo, o deberíamos encontrar en un ensayo, argumentos que convenzan a nuestro lector, nuestras opiniones sobre el tema o el tópico a desarrollar, y afirmaciones, ¿no? Recuerden que un juicio o una afirmación va en la medida en que yo haya investigado, en la medida en que yo me haya, pues, empapado de información necesaria para que no sea solo una perspectiva subjetiva, sino una perspectiva con mayor rigor, en el sentido de que se busca la objetividad, de no errar nada más por una perspectiva personal, ¿no? Es decir, que no se quede en el nivel de opinión, sino que tenga un sustento científico, un sustento este, con autoridades en el área o en el tema, que puedan decir, bueno, pues tiene razón, ¿no? Si no solo él lo dice, sino también lo dicen tales autores, tales investigadores, tales científicos, tales libros, etcétera, ¿no? Entonces, por eso se puede decir que, pues, hay mucha relación entre un ensayo, argumentos, opiniones, afirmaciones, juicios y más. Pues eran las preguntas que se tenían preparadas en caso de que se hubiesen integrado más alumnos o estudiantes, mejor dicho, para este espacio abierto del aprendizaje. Y entonces, dando continuidad, pues aquí nuevamente retocamos o retomamos, ¿no?, los conceptos que hemos estado utilizando, o los conceptos que han estado manejándose durante la semana de esta primera unidad, y es pues un texto argumentativo. Entonces, de antemano he dicho en la diapositiva anterior que un ensayo es un texto argumentativo, un escrito argumentativo que va en prosa,
como para hacer la corrección, Sebastián, porque hace ratito comentaba, ¿no?, sobre un poema, y pues los poemas como tal no entran dentro de los textos argumentativos, ¿no? Los poemas son textos literarios, ¿no? Y en este caso algunos van escritos en verso, ¿no? ¿no? No todos, pero bueno, algunos van escritos en verso. En el caso del texto argumentativo, comúnmente, no quiere decir que no haya ensayos, eh, ensayos literarios, pero bueno, en el caso de los textos argumentativos vamos a encontrarnos que comúnmente van a estar elaborados en prosa, ¿no? Entonces, un ensayo es un texto argumentativo. ¿Qué se busca con el ensayo? Pues aquí nuevamente retomamos estas expresiones. Se busca que pues haya persuasión, ¿no?, que haya convencimiento, que se defienda una tesis o una afirmación, ¿no?, que las opiniones, los juicios y los argumentos pues tengan un sustento y apoyen, ¿no?, en todo el cuerpo del trabajo para el convencimiento de la idea o del tema que yo vaya a defender, o de la idea o el tema que yo vaya a presentar. Entonces, tienen que ser capaces, mi redacción tiene que estar habilitada para que el que lo lea pueda convencerse de. Entonces, ese es el objetivo de los argumentos, ¿no? Si yo les empiezo a dar argumentos del por qué es importante terminar la educación media superior, pues yo voy a tratar de convencerlos y decirles, bueno, estimados estudiantes, si ustedes ya empezaron este proyecto, no lo dejen a medias, pónganle todas las ganas necesarias, siéntense a estudiar, a repasar, organicen su tiempo para que puedan salir triunfantes dentro del cumplimiento de los módulos que propone Preparatoria Línea de CEP y obtengan su certificado y posteriormente puedan llegar o puedan empezar o iniciar su licenciatura, ¿no? Su licenciatura y, ¿por qué no?, posteriormente un posgrado. Es posible, ya lo iniciaron, termínenlo, no lo dejen, hay una gama de oportunidades en la medida en que ustedes estén preparados o tengan una documentación que les avale y les va a ayudar muchísimo en el campo laboral, ¿no? Si es el caso de cada uno de ustedes, ¿no? Si notamos las estadísticas, vemos que pues ha habido en años anteriores, 5 años atrás, mucho índice de deserción académica en el área de educación media superior, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez que ya se sienten eh, generadores de una especie de salario, pues a lo mejor dicen, bueno, pues ya aquí me quedo y no terminan su etapa de educación media superior. Puede ser un factor, no quiere decir que sea el único. Sin embargo, es uno de los principales factores, ¿verdad? Entonces, ya he presentado como ejemplo todos los argumentos que puedan ir aclarando el por qué es importante terminar la preparatoria en línea C, por qué es importante superar el límite que se tienen a veces de quedarse nada más con la educación básica. Pueden superarse, pueden alcanzar. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Intentándolos convencer. ¿Qué estoy haciendo? Persuadirlos, ¿no? ¿Y mi tesis cuál es? Pues la importancia de terminar la educación media superior. ¿Cuál es mi opinión? Bueno, que pues, a lo mejor tengan mayores oportunidades, ¿no? Aquí va a depender mucho de la persona. Y los juicios, bueno, pues puedo decir que es un bien. Y los argumentos, pues ya los he presentado, ¿no? En el momento en que yo intento convencerles, pues prácticamente estoy intentando persuadirlos y que tomen la determinación de continuar sus estudios. Entonces ahí nos encontramos, ¿cuál es la estructura del argumento? Fue una de las preguntas que planteé al inicio y pues aquí podemos ver, ¿no? Nos presentan primero pues el planteamiento del problema, luego el argumento y los contraargumentos y la conclusión que prácticamente es reiterar la afirmación que se hizo desde el inicio. Entonces, es una estructura generalizada, les decía en un principio, pueden cambiar las palabras, pueden cambiar los términos que se utilicen desde diferentes autores, sin embargo, pues también encontramos tres partes, ¿no? Planteamiento del problema, argumento a favor de la tesis y también contraargumentos, explicación que reitera la tesis inicial, que prácticamente es llegar a una especie de conclusión, ¿no? Pues ahí está el planteamiento del problema, es la explicación de la opinión ante un problema.
¿no? Entonces aquí en uno o más párrafos se enuncia la tesis. Ya hemos dicho que es una tesis. Una tesis es una afirmación. Yo estoy afirmando que es de mucho beneficio terminar la educación media superior y superior. Mejora la vida, ¿no? Mejora la vida. Esa es mi tesis, ese es mi planteamiento. Y los argumentos a favor, bueno, hay muchos beneficios, te da seguridad de ti mismo, el campo laboral tiene mayor apertura, los ingresos económicos también se incrementan, el gusto por el estudio a lo mejor se mantiene. Todos estos argumentos voy a intentar pues, que sustenten la primera tesis sobre la importancia de terminar la educación media superior, ¿no? Y se van conectando, por eso menciona aquí la diapositiva, ¿no? Ideas contrarias a nuestra opinión se van a llamar contraargumentos, refutar esos contraargumentos, los párrafos conectados que delimitan, ¿no? Los argumentos que se exponen. Entonces, es importante presentar ambas partes, ¿no? Como la parte que beneficia y los posibles efectos que puedan tener o que se puedan encontrar ante una situación en la cual pues probablemente ustedes no tengan cómo controlarlo, ¿no? Porque ustedes dirían, no, pues es que yo sí quisiera terminar la educación media superior. Sin embargo, la tecnología en mi comunidad no está como a la medida o no es suficiente como para llevar unas clases en línea, ¿no? Estoy como colocando contraargumentos o un ejemplo. Entonces, empiezo a presentar este, juicios o afirmaciones sobre por qué no es posible terminar la educación media superior, ¿no? Y luego, bueno, pues, si yo soy el escritor de este problema, pues puedo presentar propuestas. Por eso en la, en el propósito de la sesión ahí decían que sean críticos y que sean capaces de proponer alguna situación que se plantea. Entonces, es lo que se busca, es lo que se quiere en relación a la estructura del argumento. Y por último, bueno, la conclusión y decir, después de haber dicho todo, creo que sí es importante terminar la educación media superior para la mejora de la vida o la mejora de la calidad de la vida como tal, ¿no? Adelante, adelante, adelante. Ahí nos preguntan, nos dan un espacio. Gracias. Adelante. Vamos a dar unos minutitos. Aquí Sebastián nos pide un espacio, ¿no? Para que no pierda el hilo. Bien, pues en lo que viene Sebastián, pues vamos a dar vamos a retomar algunos términos, o los que van a ver el video. Bueno, pues aquí están otros elementos del ensayo. Continúo hablando de este elemento tan importante, que es un texto argumentativo, y el propósito de un ensayo no consiste en encontrar una verdad absoluta, eso sí lo debemos de tener bien claro, ¿no? Sino pues analizar e interpretar una problemática, ¿no? Este, Cuando nosotros presentamos nuestra tesis o cuando presentamos nuestra afirmación, acuérdense que tesis, afirmación, proposición y afirmación es lo mismo. Entonces, cuando nosotros presentamos una afirmación, una tesis o una proposición, pues tratamos de dar una solución, pero no quiere decir que sea la única, no quiere decir que con eso se solucionará toda la problemática, a lo mejor pues hay en otros factores, o a lo mejor yo me enfoque en algunos factores que pues, no abarca toda la problemática como tal. Entonces, por eso afirman, o se afirma aquí que pues no vamos a buscar una verdad total, que acabe con la problemática. A lo mejor sea una verdad hasta cierto punto parcial, que rigurosamente no existe. Sin embargo, podemos decir, bueno, yo me enfoco en esto y en el enfoque que estoy dando o que tengo,
es donde voy a dar una propuesta, ¿no? Es donde voy a dar una propuesta. Entonces, por eso mencionan aquí que, pues a nosotros nos toca analizar e interpretar cuáles son las situaciones que se generan en torno a la problemática que yo identifico, ¿no? Que yo identifico. Entonces, por eso hacen esta aseveración acerca de no encontrar la verdad absoluta, porque bueno, también nuestra perspectiva, nuestra visión, nuestro análisis, no estudie o no revise todo el fenómeno, toda la problemática de la cual yo estoy hablando, de la cual yo estoy mencionando. Entonces, puede darse ese sesgo en cuanto a la verdad que yo busco, en cuanto a la propuesta que yo estoy buscando, ¿no? Que yo pueda proponer o que yo pueda dar ante la problemática identificada, ¿no? Su estructura básica, pues ahí está. Creo que es repetitivo, ya lo he dicho al inicio, en la diapositiva anterior, pues ahí está, es el título, debe llevar una introducción, el desarrollo o el cuerpo, que son los dos conceptos sinónimos, las conclusiones y la referencia. Entonces es muy parecido al anterior y pues tomar en consideración que por lo menos deben de llevar esos tres elementos visibles o claros dentro de la estructura del ensayo. Introducción, cuerpo o trabajo o desarrollo y las conclusiones como tal, ¿no? O sea, son como los elementos medulares. No quiere decir que tanto el título y las referencias no sean medulares, pero estos tres elementos tienen que articularse, tienen que ordenarse para darle sentido al ensayo, ¿no? Para darle sentido al ensayo. El título es importante y también pues las referencias o las fuentes de consulta también van a ser consideradas como importantes y necesarias, ¿no? Entonces, para que no lo olviden y siempre lo tengan presente. Tres partes medulares del ensayo: introducción, cuerpo, desarrollo y conclusión. Y sus anexos, que en este caso es título y referencias bibliográficas. Pues aquí tenemos o nos encontramos prácticamente un elemento que podría darnos claridad sobre el ensayo. Si pues prácticamente les invito a que lo revisemos, lo escuchemos y se tocan elementos que ya hemos expuesto aquí. Muy bien, entonces si observan ahí el texto, creo que sintetiza todo lo que hemos estado viendo, ¿no? Revisando, ¿no? Ese carácter no ficcional. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, que no es ficción, es real. Si yo identifico una problemática en el lugar donde vivo, si yo identifico una problemática en el lugar donde me desarrollo, pues no es ficción, es real, ¿no? Y tiene un discurso reflexivo, ¿no? No en cuanto a la situación emocional, afectiva como tal, pues aquí se requiere de reflexión. En diapositivas anteriores yo les he dicho, hay que ser críticos, analíticos y responsables de lo que se dice o lo que se enuncia, ¿no? Entonces, por ahí nos dice que, pues, reflexivo, dedicado a la interpretación de diversos hechos o fenómenos que ya mencionamos, y que es complementado con opiniones y argumentos del autor, ¿no? De quien lo vaya a defender o de autores donde retomemos para su defensa.
igual aquí como para aclarar, ¿no? Aquí se usa el término comentario y se usa el término, el concepto ensayo, ¿no? Entonces, pues el comentario puede ser sinónimo o puede ser muy parecido a la opinión, ¿no? A una opinión, una perspectiva subjetiva como tal, ¿no? Pues ahí es un comentario alrededor de un hecho, se comenta algo que se ha visto o escuchado, pero no hay certeza, no hay evidencia de ellos. Y el ensayo se realiza un ejercicio de fundamentación. ¿Qué quiere decir? En el propósito se decía, ok, aquí estamos, de todos modos queda la grabación, Sebastián, ¿no? Para no dejar en silencio el tiempo que tenemos, ¿no? Entonces, en el propósito decía que debe de haber una perspectiva de tipo interdisciplinaria, ¿no? Interdisciplinaria. ¿Qué hace referencia a esto? A que diferentes disciplinas deben de abordar la problemática para darle mayor sustento, mayor fundamentación, ¿no? Mayor fundamentación. Yo quiero hablar acerca de la inflación en México, tengo que ver qué dice la economía, tengo que ver qué dice la historia, tengo que ver qué dice la administración pública, tengo que ver qué dice, qué otra disciplina podría entrar ahí, la, de, la demografía, ¿no? Para ver cuáles son el número de trabajadores que hay o gente activa en el área laboral, cuál es el efecto que puede tener, etcétera, ¿no? Etcétera. Entonces, consideres esa parte para que veamos que se necesitan de las perspectivas de diferentes disciplinas. Por eso mencionan aquí, es un ejercicio de fundamentación, ¿no? Busco fundamentos desde diferentes perspectivas, desde diferentes ciencias, ¿no? De la postura o conclusión que se ha adoptado de forma personal después de haber realizado una investigación. Y qué bueno que hacen énfasis en esta parte, ¿por qué? Porque si yo voy a hacer un ensayo y no he investigado, no he buscado otras perspectivas, pues inmediatamente va a convertirse en algo muy subjetivo. Pues ahí está la recomendación para la construcción de un ensayo, ¿no? ¿Qué quiero decir? ¿De qué tema o de qué problema quiero hablar? ¿A quién me voy a dirigir? ¿No? Es decir, ¿quién va a ser mi lector, mi público? ¿Quién quiero que me lea? ¿En qué contexto? ¿En qué situación? ¿En qué año? ¿En qué lugar? ¿Con quiénes? ¿A quiénes voy a escribir? ¿Qué busco? ¿Cuál es la justificación? ¿No? En otros autores mencionan la justificación. ¿Qué estoy buscando? ¿Por qué voy a hacer esta investigación? ¿Por qué voy a hacer este ensayo? ¿No? ¿Y con qué recursos cuento? ¿No? ¿Qué información cuento? Entonces, eso puede ayudarnos a nuestra estructuración o a la elaboración de nuestro ensayo.
Muy bien, bueno, pues ahí está. Yo creo que es bastante iluminador este recurso y que nos puede ir ayudando a recordarnos la manera o la forma de cómo podemos nosotros presentar nuestro ensayo, ¿no? Bueno, pues vamos a darle continuidad y aquí un ejemplo bastante rápido, ¿no? El título Conservar el medio ambiente es conservar la vida humana en la Tierra. Debe de ser atractivo el título, porque nos preguntaríamos, bueno, ¿y por qué dicen esto? La introducción, no hablar todavía del tema, pero sí mencionar cuáles son los puntos que podrían tocarse, ¿no? Y luego pues empezamos a presentar nuestros argumentos sobre el tema. ¿Por qué considero que o por qué se considera que es importante conservar el medio ambiente para que la vida humana en la Tierra se permanezca? Y ahí se presentan todas las razones o todas las justificaciones o todos los argumentos sobre la necesidad de cuidar el medio ambiente para que se preserve la vida, ¿no? Y no lo leo porque sí es un poco extenso. Y pues luego la conclusión y llegar a decir, no, bueno, si queremos seguir viviendo, ¿no?, en esta tierra, pues tenemos que hacer algo, tenemos que meter mano, entrar en acción para que pues realmente podamos sobrevivir, para que realmente nosotros podamos mantener la vida en este planeta, ¿no? Entonces por ahí tenemos ese ejemplo del ensayo. De todos modos ustedes pueden revisarlos ahí una vez que se suba el video. Bueno, pues no nos queda más que tomar en consideración, en cuenta esto, ¿no? Y pues ahí está el otro ejemplo, se colocan pues las referencias como tal. Entonces, nuestro trabajo, ¿no?, lo que tenemos que considerar o tener en cuenta ante esto es pues que debemos de investigar, debemos de tener suficiente información ante el tema o el problema que nosotros buscamos explicar, ¿no? Ante el problema que nosotros tratamos de dar una propuesta después de una crítica fundamentada. No es solo criticar por criticar, sino que tengamos nociones del por qué lo estamos haciendo, ¿no? Y bueno, a manera de ir concluyendo, aquí encontramos, ¿no? El ensayo argumentativo es un texto de tema libre cuyo objetivo es convencer o persuadir al lector de las ideas expuestas, ¿no? Su finalidad es incitar al lector a una inclinación hacia la opinión del autor. Es decir, pues si yo te convenzo, pues igual a lo mejor tú te inclinas, ¿no?, por las afirmaciones que estoy haciendo o por las afirmaciones que yo tenga que dar en esta parte, ¿no? Entonces, por ahí tenemos pues la elaboración de un ensayo. Sebastián, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? De ninguna por el momento. Todo que ¿Cómo, dijo se quedó. ¿Perdón? cómo ves? ¿Ya puedes elaborar tu ensayo? Sí, aunque con dificultad, claro, pero con el tiempo necesario se podrá. Sí, sí, hay que leer bastante del tema que vaya a desarrollar. Lee lo más que puedas Sí, para que así vayas con mayor seguridad escribiendo y redactando tu ensayo, ¿no? Para que sí, no. sí, Bueno, profesor. entonces vamos a ver nada más las rúbricas, ¿no? Ahí están las rúbricas de la evaluación de la actividad integradora número 1. Ya lo vimos en el espacio abierto para el aprendizaje del miércoles. Entonces me voy a pasar a la rúbrica de evaluación de la actividad integradora número 2, porque esa sí no la anuncié o no la comenté en el espacio abierto pasado, entonces por eso lo retomo, ¿no? Pues aquí nos piden elaborar un documento en que se integre lo siguiente: 3 argumentos en los que incluyes premisas, conclusiones sobre tu reflexión, ¿no? Un ensayo de 2 cuartillas que tiene que ser congruente con los argumentos. Es una situación que a veces se presenta en algunos trabajos donde primero elaboran sus argumentos y cuando van a integrar ya su ensayo, hay discrepancia o no coinciden, ¿no? Si tú ya presentaste unos argumentos, lo único que tienes que hacer es retomarlo y articularlo u ordenarlo para que elabores tu ensayo. Entonces, no tiene caso de que sean unos argumentos aislados o diferentes a lo que vaya a venir en el ensayo. Entonces, los argumentos que presentes inicialmente tienen que servir para el ensayo como tal. Por eso aquí piden, ¿no?, que sea congruente con los 3 argumentos que se construyeron. Y un audio en el que expones tu ensayo y tus 3 argumentos. Y aquí se habla de una exposición
no se habla de una lectura. Entonces, si ustedes van a elaborar el ensayo, pues deben de manejarlo, ¿no? Si ustedes van a elaborar el ensayo, ustedes deben de ser los que defiendan aquello que van a escribir, ¿no? A veces he escuchado algunos trabajos o algunos audios donde pues solo se dedican a leer, ¿no? Y sí se les pide que haya un dominio de aquello que están explicando o de aquello que están proponiendo. Y bueno, piden que atiendan al 100% las indicaciones para elaborar la actividad, organiza la información de manera clara, coherente y precisa, sin redundar tanto, ¿no? Que extraigan la información necesaria para que sea un trabajo congruente, ¿no? Cuidar la sintaxis, la ortografía, para que tengan la puntuación completa, y el discurso oral debe de ser fluido y comprensible. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere a que no te pongas a leer cuando vayas a grabar tu audio, hables con claridad, cerciórense que el archivo que van a subir pues sea descargable y pueda pues escucharse como tal, ¿no? A veces sucede que no se cercioran de que el audio esté este, descargable, porque aquí depende igual del formato que lo envíen. Entonces procuren revisar y tener certeza de que el audio llega, ¿no? De la mejor forma para que uno pueda evaluar. Reflexiona sobre los principales retos de la lectura en México en la era de Internet, considerando la lectura estipulada y otras lecturas de fuentes confiables. Es decir, no te quedes nada más con lo que te están proponiendo. Busca, busca otras fuentes que den otra perspectiva del tema que te están proponiendo, ¿no? Y pues hay que realizar el texto argumentativo y hay que defender lo que ustedes van a exponer, o lo que ustedes van a presentar en su actividad integradora número 2, ¿no? Yo creo que pues ya están los elementos necesarios para que ustedes puedan elaborar esta actividad. ¿Qué hay que hacer? Pues ya llegó el fin de semana, les quedan prácticamente 2 sesiones. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, pues continuar aportando en el foro aprendiendo. Fue muy poca la participación, sí les invito y les exhorto a que continúen con ello en la sesión, en las semanas consecuentes. En esa semana todavía quedan 2 días, sábado y domingo, pues igual, acuérdense que todo es válido, todo es importante y hay que cubrirlo, ¿no? Revisen los recursos en la plataforma, ya lo hemos estado mencionando repetidamente, revisen bien las rúbricas, aunque ahorita lo presentamos, sin embargo, ustedes vayan leyendo para ir cotejando con su trabajo antes de subirlo, para ver si cumple con cada una de las cosas que les piden. Eviten el plagio, sobre todo tener en cuenta la integridad académica. Los espacios abiertos para el aprendizaje son los miércoles y viernes. Pues gracias, en este caso, Sebastián, que asistió. Y pues organicen su tiempo para la entrega, no lo dejen para el final, porque luego pues, puede traer algún contratiempo y no lo puedan subir y luego sus notas pues, van en decremento, ¿no? Entonces, lo más pronto posible, organicen su tiempo, si ya lo tienen, procuren hacerlo antes de los espacios abiertos para que ustedes también vayan viendo qué tienen que ajustar. Y una vez que terminen el espacio abierto, pues, bueno, esto se dijo y como que tengo que apretar, aflojar aquí, quitar esto, colocar lo otro, para que pues se tenga el puntaje de mayor, el óptimo, ¿no? El puntaje óptimo, el mejor, y pues sus notas al final del módulo sean de los mejores, ¿no? Entonces, es la recomendación que le da un servidor en miras a que pues, prácticamente se cierra ya esta primera sesión, esta primera semana, y prácticamente se complementa la unidad número 1, ¿no? La próxima viene pues ya la unidad número 2. No sé si hay alguna duda, Sebastián. ¿Alguna pregunta? Ninguna, pero aún así muchas gracias por la información. Y hablando sobre la actividad integrada 2, estoy pensando seriamente si, bueno, me refiero que, como lo había explicado hace ratito, no pude enviarlo desde antes porque estaba muy enfermo. Y apenas el día de hoy, digamos que pude avanzarle mucho y no sé si me va a tomar el día de hoy o de plano mañana, así que tendría que... A darle, tú dale. Todavía estás a tiempo, todavía tienes tiempo. Sí, Solo no te confíes. Ok, pues pasen muy buenas noches, le agradezco. Un servidor, el asesor virtual Francisco Hernández de la Cruz, pues con gusto les acompaña. Cualquier duda que haya, pues estamos para servirle. Pasen excelente noche, tengan buen descanso. Hasta luego. sí, hasta luego. Bye. Que le vaya bien. Hasta la Igualmente, siguiente semana. nos vemos el miércoles. Bye bye. Sí, bye.